La multitud se reunió como buitres alrededor de una carroña fresca en la polvorienta calle principal de Copper Ridge, bajo el abrasador sol del mediodía. Cordelia Walls, de 19 años, temblaba de pie en la plataforma de subastas, sus manos pálidas aferradas a la tela gastada de su único vestido. Pero esta no era una subasta de ganado. Esto era algo mucho más siniestro. Silas Blackwood se apoyaba en el poste del salón, sus dientes dorados brillando mientras sonreía a su premio. La deuda estaba clara, la adicción al juego de su tutor le había costado todo, y ahora Cordelia pagaría el precio. El pueblo observaba en un silencio incómodo mientras el sheriff Morton se preparaba para entregar a la aterrorizada joven para saldar una deuda que jamás debió involucrar carne humana. La mente de Cordelia corría con pensamientos desesperados. ¿Cómo había llegado a esto? 3 meses atrás ayudaba a la señora Patterson con su panadería, soñando con quizás enseñar en una escuela algún día. Ahora, estaba allí, como ganado a punto de convertirse en propiedad del hombre más brutal de 3 condados. Su corazón golpeaba contra sus costillas mientras los ojos fríos de Blackwood recorrían su cuerpo, calculando su inversión. El sheriff carraspeó, evitando la mirada suplicante de Cordelia. Todos sabían lo que Blackwood hacía con las mujeres que caían en sus manos. La última chica duró 6 meses antes de que la encontraran flotando en Mill Creek. Pero las deudas eran deudas, y la ley era la ley, incluso cuando apestaba más que un cadáver de una semana. Blackwood se despegó del poste y comenzó a caminar hacia la plataforma, sus espuelas tintineando con cada paso seguro. La multitud se abrió ante él como si fuera Moisés, aunque sus razones no tenían nada que ver con el respeto. El miedo tenía una manera bastante efectiva de abrir camino. Las piernas de Cordelia casi cedieron al ver cómo se acercaba su destino. Pensó en correr, pero ¿a dónde podría ir? El desierto se extendía por kilómetros en todas direcciones y no tenía dinero, ni familia, ni protección. Su tutor, borracho como siempre, se encogía detrás de la multitud, incapaz de mirarla a los ojos después de vender su futuro por sus deudas de juego. Justo cuando Blackwood alcanzó el primer escalón de la plataforma, con la mano ya extendida para reclamar su premio, una voz cortó el aire de la mañana como una cuchilla a través de la seda. «Espera un segundo, Silas». Cada cabeza se volvió hacia la voz. De pie al borde de la multitud estaba Marlo Thorne, el hombre con el que nadie quería meterse, pero que todos evitaban. Su rostro curtido parecía tallado en piedra, sus ojos grises fijos en Blackwood con una intensidad que ponía nerviosos hasta a los más valientes. Pero lo que Marlo dijo a continuación cambiaría todo y revelaría un secreto enterrado en Copper Ridge durante 20 largos años. Marlo avanzó entre la multitud. Sus botas no hacían sonido sobre la tierra compacta. Los pobladores se apartaron instintivamente, creando un amplio pasillo entre él y Blackwood. Todos conocían las historias sobre Marlo Thorne, el hombre que mató a 3 ladrones de minas con las manos desnudas, que quemó la oficina de un sheriff corrupto en Deadwood, que vivía solo en su rancho con fantasmas que nadie se atrevía a nombrar. La confiada sonrisa de Blackwood vaciló por un momento antes de volver con fuerza. Llevaba años esperando esta confrontación, desde que Marlo lo humilló en una partida de póker y le costó una fortuna. Ahora parecía el momento perfecto para saldar viejas cuentas frente a todo el pueblo. «Vaya, vaya», murmuró Blackwood con desprecio, su mano descansando sobre el cinturón del revólver. «El ermitaño sale de su cueva. No tienes nada que hacer aquí, Thorne. Esto es entre el tutor de la chica y yo». Los ojos grises de Marlo no se apartaron del rostro de Blackwood mientras seguía acercándose con paso firme. El silencio era tan tenso como una cuerda de horca. Incluso los caballos parecían sentir la electricidad en el aire, pateando nerviosos y sacudiendo la cabeza. «Mi asunto aquí», dijo Marlo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran, «es que esa deuda ya fue pagada». Un murmullo recorrió la multitud como el viento entre el trigo. El sheriff Morton dio un paso al frente, el ceño fruncido por la confusión. Aquel hombre de ley había visto suficientes enfrentamientos como para saber cuando la violencia estaba por estallar, y en ese momento el aire parecía a punto de encenderse. «Espera un momento, Marlo», dijo el sheriff, intentando mantener la voz firme. «Esto es un asunto legal. El tutor de la chica le debe a Blackwood casi $2,000. Eso es más dinero del que este pueblo ve en 6 meses». Marlo metió la mano en su abrigo, lo que hizo que varios hombres retrocedieran instintivamente y tocaran sus armas. Pero en lugar de acero, sacó una bolsa de cuero que tintineó con el inconfundible sonido de monedas de oro. La lanzó a los pies del sheriff,
donde cayó con un golpe sordo que pareció resonar en todos los edificios del pueblo. «Cuéntalo», dijo Marlo simplemente. Cordelia lo miraba, atónita, mientras el sheriff se arrodillaba y abría la bolsa. Águilas de oro rodaron por la calle polvorienta, más dinero del que ella había visto en toda su vida. El sol de la tarde se reflejaba en las monedas, lanzando destellos de luz sobre los rostros hipnotizados de la multitud. El rostro de Blackwood había adquirido el color de carne cruda. Sus planes se desmoronaban ante sus ojos, y todos lo veían. Pero Silas Blackwood no se había convertido en el hombre más temido del territorio aceptando la derrota con gracia. Muy conmovedor, Thorne, gruñó, su mano ahora claramente flotando sobre su colt. Pero hay cosas que no están a la venta. Yo tenía un acuerdo legal y pienso cumplirlo. La multitud empezó a retroceder, sintiendo que la tormenta estaba a punto de estallar. Las madres escondían a sus hijos detrás de los edificios, los comerciantes se retiraban silenciosamente a sus tiendas. Solo Cordelia permanecía congelada en la plataforma, atrapada entre la salvación y la catástrofe. Marlo dio un paso más hacia Blackwood, lo suficientemente cerca. Alzarse, pero los susurros lo siguieron como nubes de polvo tras una estampida. Marlo se quedó parado torpemente frente a Cordelia. Aquel hombre que podía enfrentarse a asesinos armados, parecía aterrorizado por la mirada expectante de su propia hija. «¿Elizabeth nunca te habló más de mí?», preguntó Marlo en voz baja, con un tono más áspero de lo habitual. El peso de 20 años perdidos presionaba sobre sus hombros como una montaña de remordimientos. Cordelia negó con la cabeza, sus emociones enfrentadas entre la esperanza y el miedo. «Solo tu nombre, y que eras un buen hombre con una mala reputación. Me hizo prometer que nunca te buscara, a menos que...». Su voz se desvaneció. «¿A menos que qué?». «A menos que no tuviera otra opción». La honestidad de sus palabras golpeó a Marlo más fuerte que cualquier puñetazo. Ahí estaba su hija, su propia sangre, y solo lo había buscado porque no le quedaba nada más. 20 años de exilio autoimpuesto de repente le parecieron la elección de un cobarde. Lo habían sido todo ese tiempo. El sheriff Morton carraspeó, aún intentando procesar lo que acababa de presenciar. «Marlo, tengo que preguntarte, ¿sabías de la chica? Quiero decir...». Los ojos grises de Marlo volvieron a posarse en el rostro de Cordelia, memorizando rasgos que debió haber visto crecer durante 2 décadas. «Elizabeth vino a verme una vez, hace unos 19 años. Dijo que llevaba a mi hijo, pero que no quería nada de mí. Dijo que un hombre como yo solo traería problemas a un bebé». El dolor en su voz era tan crudo que incluso los vaqueros más duros apartaron la mirada. Cordelia sintió como se le partía el corazón por aquel hombre solitario que se había convencido de que amar significaba mantenerse alejado. «Ella te estaba protegiendo», susurró Cordelia. «De los cazadores de recompensas, de los hombres que querían verte muerto». Antes de que Marlo pudiera responder, el joven Tommy Patterson apareció corriendo por la calle como si llevara los pantalones en llamas. El niño se detuvo en seco frente al sheriff, jadeando como si el mismísimo diablo lo persiguiera, y señalando hacia las afueras del pueblo. «Sheriff Morton, tiene que venir rápido». Jadeó. Se acercan jinetes, al menos una docena, y llevan los colores de Blackwood. La sangre desapareció del rostro de Marlo. Silas Blackwood nunca había sido del tipo que aceptaba la derrota con gracia, pero volver a Copper Ridge con un ejército significaba que planeaba algo mucho peor que una simple pelea. Esto era sobre venganza, territorio y enviar un mensaje que resonaría por toda la región. El sheriff Morton revisó su revólver y miró a los pocos hombres que aún quedaban en la calle. La mayoría de los habitantes ya se habían refugiado en sus casas y negocios, presintiendo que el problema venía cabalgando con las nubes de polvo en el horizonte. «¿Cuánto tiempo tenemos, chico?», preguntó Morton. «Quizá 10 minutos, sheriff». «Vienen rápido y con cara de pocos amigos». La mente de Marlo ya calculaba probabilidades y rutas de escape. Un hombre contra 12 era un suicidio, pero llevarse a Cordelia y huir significaba abandonar el pueblo que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. La decisión debería haber sido fácil, salvar a su hija y dejar que Copper Ridge se las arreglara solo. Pero al mirar a los ojos de Cordelia, vio algo que lo cambió todo. Ella no tenía miedo. Estaba furiosa. Y lo miraba como si esperara que él peleara. El sonido de cascos acercándose se volvía más fuerte, trayendo consigo la promesa de una violencia que pondría a prueba cada decisión que Marlo había tomado en los últimos 20 años. El estruendo de los cascos se intensificó cuando Marlo tomó una decisión que definiría el resto de su vida. En vez de huir,
se volvió para enfrentar la tormenta que se aproximaba, con su hija a su lado. Cordelia, escóndete detrás del abrevadero, ordenó. Pero ella no se movió. Ya no me voy a esconder, dijo firmemente. Estos hombres vienen por mí. No voy a permitir que mueran inocentes por ser una cobarde. Marlo sintió una oleada de orgullo mezclado con terror. Ella tenía el coraje de Elizabeth y su propia terquedad, una combinación que bien podía matarla. La ironía no se le escapó. Después de 20 años evitando la paternidad, su primera conversación real con su hija podía también ser la última. El sheriff Morton se posicionó junto a Marlo, sus manos curtidas firmes sobre el rifle. ¿Sabes, Thorne? Siempre te creí un solitario. Nunca imaginé verte defendiendo a alguien más. Yo tampoco, admitió Marlo, revisando su Colt por 100ª vez. Pero hay cosas que valen la pena morir por ellas. Los jinetes aparecieron al final de la calle principal como una visión salida del infierno. 12 hombres, todos fuertemente armados, con Blackwood a la cabeza montado en un semental negro que parecía respirar violencia. El polvo giraba a su alrededor como humo, y el sol de la tarde hacía brillar el metal de sus armas, convirtiéndolos en heraldos de la muerte. Mientras se acercaban, Marlo comprendió que esto ya no se trataba solo de Cordelia. Los ojos de Blackwood ardían con el tipo de odio que exigía sangre. Mucha sangre. Esto se trataba de respeto, de territorio, y de mostrarle a toda la región lo que pasaba con los que se cruzaban en el camino de Silas Blackwood. Los jinetes se desplegaron por la calle, rodeando al pequeño grupo de defensores. La mayoría de los habitantes estaban atrincherados en sus casas, pero Marlo pudo ver cañones de rifles asomando por las ventanas. Caper Ridge era pequeño, pero no indefenso. Blackwood desmontó lentamente, saboreando el momento como si fuera un buen whisky. Su labio partido estaba hinchado, haciendo su sonrisa aún más grotesca que de costumbre. Vaya, vaya. El gran Marlo Thorne haciendo su última resistencia por una bastarda. Y ahora dime tú, si fueras Marlo, ¿qué harías? ¿Sacarías tu arma y empezarías a disparar, sabiendo que estás en desventaja 6-1? ¿O intentarías negociar, aún sabiendo que Blackwood claramente quiere sangre? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado estarías. Porque lo que Marlo decidió a continuación iba a determinar si su hija vería otro amanecer. La mano de Marlo se movió hacia su revólver, pero en lugar de desenfundar, hizo algo que sorprendió a todos, incluso a Blackwood. Sonrió. Una sonrisa fría, peligrosa, que les recordó a todos porque durante años lo habían temido en 3 territorios. Silas, dijo con calma, antes de que empieces a llenar de plomo mi pueblo, hay algo que deberías saber sobre esa deuda que tanto te preocupa cobrar. La confianza de Blackwood titubeó ligeramente. ¿De qué estás hablando? El dinero que tu casa de apuestas le quitó al tutor de Cordelia provenía de plata robada. Plata federal. Lo que convierte a ti y a todos los que te acompañan en cómplices de un crimen federal. La revelación cayó sobre los hombres de Blackwood como un balde de agua helada. De pronto, las probabilidades ya no parecían tan favorables. El rostro de Blackwood se puso blanco como la nieve fresca. El robo a la mina de plata 3 meses atrás había sido el tema de toda la región. Los alguaciles federales aún estaban cazando a los responsables, y la recompensa había atraído a cazadores de recompensas desde Denver hasta Santa Fe. Mientes, gruñó Blackwood. Pero su voz carecía de convicción. Varios de sus hombres ya se lanzaban miradas nerviosas, reconsiderando su lealtad hacia un jefe que podía arrastrarlos a la horca. Marlo metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaleco, con movimientos deliberados y nada amenazantes. Sacó un pequeño lingote de plata, aún con el sello de la Casa de la Moneda Federal, y lo sostuvo en alto, donde todos podían verlo claramente. Encontré esto en la caja fuerte de tu casa de apuestas hace 2 semanas, dijo Marlo con calma. He estado pensando qué hacer con él desde entonces. Lo curioso del plata federal es que hace que la gente recuerde cosas que preferiría olvidar. La mentira salió de la lengua de Marlo tan suave como la seda, pero cayó como un mazo. En realidad, había tomado la plata de su propia concesión minera legítima, pero Blackwood no lo sabía. La mera posibilidad de implicación federal bastaba para poner nerviosos incluso a los más duros. 3 de los jinetes de Blackwood ya estaban retrocediendo con sus caballos. Crímenes federales significaban ahorcamientos federales, y no había cantidad de dinero que valiera el riesgo de bailar al final de una cuerda. Los más inteligentes sabían cuándo cortar por lo sano y huir. Aunque eso sea cierto, dijo Blackwood con desesperación, no cambia nada.
La chica todavía me debe y pienso cobrar. No, interrumpió el sheriff Morton, dando un paso al frente con una autoridad recién encontrada. Ella no te debe nada, Silas. Una deuda basada en dinero robado no es legal, y lo sabes. Cordelia observaba asombrada mientras la jugada de su padre se desarrollaba. Sin disparar un solo tiro, había convertido a una docena de hombres armados en un puñado de criminales cada vez más nerviosos. Pero podía ver en los ojos de Blackwood que la desesperación lo hacía aún más peligroso. La mano de Blackwood se movió hacia su arma. Su rostro se torció con rabia y humillación. No me importa la plata federal ni las deudas legales. Vine por la chica y no me iré sin ella. Los 6 hombres que quedaban con Blackwood apretaron sus armas, pero sus corazones ya no estaban en la pelea. Luchar por su jefe era una cosa. Morir por su orgullo herido era otra muy distinta. Marlo dio un paso hacia Blackwood, sus ojos grises fijos en el rostro del otro hombre con una intensidad cortante. Entonces no te irás en absoluto, Silas. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Todos los presentes entendieron lo que Marlo estaba ofreciendo. Combate singular. El ganador lo toma todo. El perdedor alimenta a los buitres. Era una vieja tradición en el territorio, respetada incluso por hombres que no respetaban nada más. Los hombres que quedaban con Blackwood se relajaron un poco. Una pelea justa entre su jefe y Marlo resolvería el asunto con honor. Fuera cual fuera el resultado, nadie enfrentaría cargos federales ni colgaría por seguir órdenes. Que ganara el mejor. Pero Blackwood nunca había estado interesado en peleas justas, y lo que pasó a continuación probaría hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para reclamar su premio. Mientras los 2 hombres se enfrentaban en la polvorienta calle, ninguno notó el destello metálico en el techo de la tienda general de Henderson, donde un francotirador oculto apuntaba con cuidado. Los ojos agudos de Cordelia captaron el reflejo mortal justo cuando el dedo del tirador se apretaba en el gatillo. 20 años viviendo al borde de la supervivencia le habían enseñado a notar lo que otros pasaban por alto. Y en ese momento, lo que notó estaba a punto de matar a su padre. «Marlo, al suelo», gritó, lanzándose hacia adelante justo cuando el rifle estalló como un trueno desde lo alto. La bala, destinada al corazón de Marlo, impactó en su hombro, haciéndolo girar y cayendo de rodillas en el polvo. La sangre empezó a empapar su camisa de inmediato, pero estaba vivo. Apenas. El rostro de Blackwood se iluminó con una satisfacción salvaje. El francotirador había sido su póliza de seguro, su forma de garantizar la victoria incluso si el valor le fallaba. Parece que el gran Marlo Torne no es tan duro después de todo, se burló, sacando su Colt. Pero Cordelia ya estaba en movimiento. En un solo movimiento fluido, recogió el arma caída de su padre y la apuntó directamente al pecho de Blackwood. Sus manos estaban firmes. Sus ojos grises ardían con el mismo fuego helado que había hecho de Marlo Torne una leyenda. «¿Quieres terminar esto?», dijo en voz baja. «Entonces termínalo limpiamente». La calle estalló en caos. El sheriff Morton trataba de localizar al tirador mientras mantenía su arma apuntando a los hombres restantes de Blackwood. Los habitantes del pueblo que observaban desde las ventanas buscaban ahora mejor cobertura, y en algún lugar sobre ellos, un asesino recargaba para otro disparo. Blackwood se rió, pero en su risa ya había un tono de histeria. ¿Crees que le tengo miedo a una chica jugando con el arma de su papito? Probablemente ni siquiera sabes de qué lado salen las balas. La respuesta de Cordelia fue a martillar con el pulgar. El clic metálico cortó el ruido como una cuchilla. «Mi madre me enseñó a disparar cuando tenía 12», dijo. «Una mujer en este territorio debía poder protegerse de hombres exactamente como tú». La confianza en su voz hizo dudar a Blackwood. Ya no era una niña aterrada. Era la hija de Elizabeth Walls, endurecida por la vida y enseñada a sobrevivir. La semejanza con su madre se volvió de repente innegable, y trajo de vuelta recuerdos que Blackwood había intentado enterrar. Marlo se incorporó usando su brazo bueno para apoyarse en un poste. La pérdida de sangre lo mareaba, pero el orgullo lo mantenía en pie. Ver a su hija enfrentarse a asesinos armados lo llenaba de terror y admiración por igual. «Cordelia», dijo entre dientes, «no tienes que hacer esto. Ponte a cubierto y déjame encargarme». «No», lo interrumpió ella sin apartar la vista de Blackwood. «Has estado encargándote de todo solo durante 20 años. Es hora de que alguien te cuide la espalda», dijo Cordelia. El rifle volvió a sonar desde el tejado, pero esta vez el sheriff Morton estaba preparado.
Su disparo de respuesta hizo que el francotirador oculto cayera del techo de la tienda de Henderson con un grito que se cortó de golpe al tocar el suelo. Ahora solo quedaban Blackwood y 5 jinetes nerviosos, contra un hombre herido, una joven decidida y un pueblo que finalmente estaba listo para luchar. Pero Blackwood aún tenía una carta bajo la manga. Y estaba a punto de cambiarlo todo. Sus ojos recorrieron la calle, calculando sus opciones cada vez más escasas. Su tirador estaba muerto, la mitad de sus hombres lo habían abandonado, y ahora una chica le apuntaba al corazón con una mano firme. Pero Silas Blackwood no había sobrevivido 20 años en el territorio rindiéndose cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Quieren saber algo interesante sobre su precioso padre?, gritó, su voz resonando por la calle en silencio. Pregúntenle sobre la familia Cartwright. Pregúntenle por qué dejó la civilización de verdad. El rostro de Marlowe se puso pálido, y no era por la pérdida de sangre. No, advirtió en voz baja. Pero Blackwood ya hablaba, sus palabras diseñadas para cortar más que cualquier bala. Díselo, Marlowe. Dile a tu hija cómo mataste a toda una familia por una partida de cartas. Dile por qué aún hay cazarrecompensas que te buscan después de todos estos años. La mano de Cordelia vaciló ligeramente, pero no bajó el arma. No me importa lo que hizo antes, dijo con firmeza. Me importa quién es ahora. La declaración, simple pero poderosa, golpeó a Marlowe como un puñetazo. Después de 20 años cargando con culpa y vergüenza, su hija le ofrecía algo que nunca se había atrevido a esperar. Perdón sin explicación, aceptación sin condiciones. El sheriff Morton aprovechó la distracción para acercarse a los hombres restantes de Blackwood. Se acabó, muchachos, dijo. Su jefe está acabado y lo saben. Márchense ahora y nadie más tiene que morir hoy. 3 jinetes se miraron entre sí y comenzaron a retroceder con sus caballos, alejándose lentamente del enfrentamiento. Habían venido a intimidar a un pueblo pequeño, no a morir por el orgullo herido de su jefe. Solo quedaban 2 hombres al lado de Blackwood, y su lealtad se tambaleaba a cada segundo. La jugada desesperada de Blackwood había fallado. En lugar de poner a Cordelia contra su padre, su revelación solo había fortalecido su determinación. La joven que tenía delante no era solo hija de Elizabeth. También era hija de Marlowe, con todo el coraje terco que eso implicaba. Última oportunidad, Silas, dijo Marlowe, esforzándose por mantenerse en pie a pesar de la herida. Márchate ahora y lo dejamos así. Quédate y termínalo, y solo uno de los 2 saldrá caminando. Por un momento, Blackwood dudó. Podía ver lo que estaba ocurriendo. Sus hombres lo abandonaban, el pueblo estaba en su contra, y sus posibilidades de ganar una pelea justa empeoraban con cada segundo. Un hombre inteligente habría cortado sus pérdidas y vivido para pelear otro día. Pero nadie había acusado jamás a Silas Blackwood de ser inteligente. Prefiero morir antes que ser humillado por una bastarda y su padre forajido, gruñó, levantando su arma hacia Cordelia. Pero nunca tuvo la oportunidad de disparar. 3 tiros sonaron al mismo tiempo, el de Cordelia, el de Marlowe y el del sheriff Morton. Blackwood cayó hacia atrás en el polvo, con el arma sin disparar y su reinado de terror finalmente terminado. Sus 2 últimos hombres soltaron sus armas y levantaron las manos, sin intención alguna de morir por un jefe muerto. La calle quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Marlowe y el silbido del viento entre los edificios. Cordelia bajó el arma de su padre y corrió a su lado, justo cuando él caía de rodillas en el polvo. Tenemos que llevarte con el doctor Henderson, dijo, sosteniéndolo con fuerza sorprendente. 1 minuto, jadeó Marlowe, mirando a su hija con ojos llenos de asombro y orgullo. Primero necesito decir algo que debí decir hace 20 años. ¿Qué cosa? Lamento no haber estado allí, y estoy orgulloso, muy orgulloso, de ser tu padre. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Cape Ridge, tiñendo el cielo de dorado y carmesí, un padre y una hija finalmente se reencontraron tras 2 décadas de separación. El pueblo se reconstruiría, los muertos serían enterrados, y la vida seguiría. Pero para Marlowe y Cordelia Thorne, esto era solo el comienzo de recuperar el tiempo perdido. Si te gustó esta historia de coraje, redención y lazos familiares forjados en el crisol del viejo oeste, haz clic en suscribirse para unirte a nuestra comunidad de amantes del western. Tu apoyo nos ayuda a traerte más relatos de honor, justicia y el espíritu inquebrantable de la frontera. Ahora haz clic en el video que aparece en pantalla para escuchar una historia aún más impactante, con un giro tan poderoso que no lo olvidarás pronto. Haz clic ya.